Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la participación del hígado en la regulación metabólica. El equipo está conformado por Acosta Silva Omar, Gil Valenzuela Polibón, Millán Servín Aldo y Ortiz Guzmán Jimena. Durante esta presentación estaremos mencionando lo siguiente: una introducción, funciones del hígado, regulación hormonal, fase absortiva y posabsortiva, cetogénesis y finalmente una conclusión. Como introducción, podemos decir que el hígado es un órgano multifuncional y vital y desempeña un papel central en el metabolismo humano. Su participación abarca la síntesis, almacenamiento y liberación de sustancias esenciales para mantener la estabilidad interna del cuerpo. Desde la regulación de la glucosa hasta el metabolismo de lípidos y proteínas, el hígado despliega funciones cruciales que son fundamentales para el equilibrio metabólico y la salud general del organismo. Entre las variadas e importantes funciones del hígado se encuentran la detoxificación sanguínea, gracias a la presencia de hormonas capaces de metabolizar fármacos, xenobióticos y otros compuestos sintéticos a través del complejo del citocromo P450 hepático, la regulación del metabolismo, que convierte al hígado en el órgano más importante en cuanto a la función metabólica se refiere, participando desde los procesos de absorción de nutrientes hasta su procesamiento y final excreción, la producción de bilis, que facilita la emulsión de las grasas a nivel duodeno-yeyunal, la síntesis de proteínas variadas desde algunas globulinas, proteínas de fase aguda, componentes del complemento, albúmina y proteínas estructurales, lo que le confiere la función indirecta del mantenimiento del medio interno y las condiciones adecuadas del medio extra e intracelular, además de un importante papel en las respuestas inmunes. Y finalmente, el almacenamiento del glucógeno, que hace al hígado el órgano más importante en cuanto a la regulación del metabolismo de glúcidos se refiere. Ahora hablaremos sobre la importante injerencia que algunas hormonas tienen sobre el metabolismo a nivel hepático. Los principales actores hormonales implicados en el metabolismo hepático son la insulina y el glucagón. Por un lado, la insulina es la principal hormona hipoglucemiante del organismo. Esta es liberada por las células beta pancreáticas en respuesta a picos altos de glucosa o aumentos en su concentración plasmática, ya sea por influencia de la ingesta o por estímulos hormonales que liberen el glucógeno hepático. Como sabemos, la glucosa es el principal liberador de insulina. Observemos una célula beta del páncreas. Estas células solo son capaces de responder a altas cantidades de glucosa plasmática. Esto es debido a que los receptores GLUT2 independientes de insulina son de baja afinidad para la glucosa y solo permiten su entrada cuando ésta aumenta significativamente su concentración plasmática. Al entrar a la célula beta, la glucosa lleva a cabo la vía del metabolismo oxidativo glucolítico hasta llegar al ciclo de Krebs mitocondrial y aumentar la concentración intracelular de ATP, lo que la célula interpreta como un estado de alta energía. Los canales de potasio de la célula beta son sensibles a ATP, por lo que un aumento intracelular de este genera cierre de los canales y con ello la acumulación del potasio genera un aumento del potencial de membrana que la despolariza y abre canales de calcio voltaje dependientes. El aumento de calcio intracelular produce la fusión de las vesículas intracelulares de insulina con la membrana, lo que libera la hormona a la circulación. Una vez en la circulación, la insulina actúa sobre los tejidos sensibles a insulina al unirse a su receptor transmembranal específico, un receptor de tirosina sinasa acoplado a un IRS1 o sustrato del receptor de insulina, que activa numerosas vías de señalización que en pocas palabras estimulan la síntesis proteica, aumentan la glucogenogénesis al desfosforilar a la glucógeno sintetasa y con ello la activan, además de aumentar la expresión y translocación de canales GLUT4 insulino dependientes en las células. No conforme con eso, la insulina también estimula la lipoproteinlipasa, que hidrolizan los enlaces éster de los triglicéridos para llevar a cabo la lipogénesis. Por otro lado, el glucagón es una hormona hiperglucemiante que actúa al existir caídas en los niveles plasmáticos de glucosa. Es sintetizada por los islotes alfa pancreáticos y a nivel hepático estimula la glucogenólisis, gluconeogénesis e inhibe la lipólisis. El glucagón actúa a nivel hepático de manera muy similar a otras hormonas hiperglucemiantes como la adrenalina o la ACTH. Esto es a través de un receptor acoplado a una proteína GS unida a la adenilato ciclasa. Como sabemos, el aumento de AMP cíclico intracelular producido por esta enzima estimula la acción de la proteína sinasa A. Esta proteína tiene múltiples efectos. A nivel citoplasmático, fosforila la glucógeno fosforilasa para que ésta rompa las reservas de glucógeno del hígado y se libere la glucosa a la circulación. Además, fosforila la glucógeno sintetasa, con lo cual la inhibe y con ello impide la formación de novo de más glucógeno. A nivel génico, la proteína sinasa A estimula la expresión de enzimas implicadas en las vías glucolíticas y gluconeogénicas, como la fosfonol piruvato carboxiquinasa y la glucosa 6-fosfatasa selectiva para el hígado.
con las cuales es capaz de asegurar la obtención de energía a partir de precursores no glucolíticos y también de liberar la glucosa previamente almacenada en forma de glucógeno en periodos de ayuno. La fase absortiva es una etapa del metabolismo en la que ocurre una absorción y procesamiento de los nutrientes provenientes del tracto gastrointestinal, especialmente después de la ingesta de alimentos. Durante esta fase, el hígado va a desempeñar un papel crucial en la regulación metabólica, orientando hacia un proceso anabólico. En el metabolismo de la glucosa, el hígado participa en el mantenimiento de la concentración circundante de glucosa dependiente de la capacidad que tiene de almacenarla en su forma polimerizada como glucógeno y para sintetizar glucosa a partir de fuentes no hidratos de carbono, en el proceso llamado gluconeogénesis. Al alimentarse, la producción de glucosa hepática de la gluconeogénesis es inhibida por la insulina. La glucosa que ingresa en la circulación después de la alimentación entra en los hepatocitos mediante la actividad del transportador GLUT2, insensible a la insulina. Además, el hígado convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos mediante un proceso en el que se dirige la glucosa absorbida hacia la gluconeogénesis, incrementando la glucólisis para sintetizar ácidos grasos a partir de la acetilcoenzima A resultante. Todo esto para su almacenamiento, o incluso en triglicéridos, para su transporte y almacenamiento en el tejido adiposo. Los ácidos grasos penetran en el hepatocito por difusión o por proteínas transportadoras no dependientes de insulina. Los lípidos son emulsionados y descompuestos en ácidos grasos y monoglicéridos en el intestino, además de los restos de kilomicrones que son liberados en el torrente sanguíneo y van a transportar los triglicéridos al hígado, en donde son degradados y liberados como ácidos grasos que pueden ser utilizados para la obtención de energía o incluso para la síntesis de nuevos lípidos. Bien, ahora yo les hablaré sobre la fase postabsortiva. Esta fase corresponde al periodo que sucede entre 4 y 12 horas después de una comida, y se le denomina también periodo de ayuno. Entonces, una vez que ha finalizado la absorción de nutrientes, el organismo utiliza la glucosa y los ácidos grasos circulantes, así como las reservas intracelulares de glucógeno y lípidos como fuente de energía. Durante esta fase de ayuno, la secreción de insulina disminuye y aumenta la secreción de glucagón, y como consecuencia disminuye la síntesis de glucógeno y se incrementa la glucogenólisis. Esto transforma el hígado de un órgano que utiliza glucosa a un órgano que la produce. El hígado almacena entre 80 a 100 gramos de glucógeno, y durante la fase posabsortiva se va a descomponer este glucógeno en glucosa, es decir, ocurre la glucogenólisis, ya que se va a descomponer el glucógeno en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato, de manera reversible, se convierte en glucosa a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y esta glucosa va a ser liberada al torrente sanguíneo para aumentar los niveles de glicemia. Si esta situación de ayuno se prolonga, llegará un punto en el que las reservas de glucógeno se agoten y los niveles de glucosa van a empezar a descender. Por ello, para poder seguir generando energía, se recurrirá a la gluconeogénesis. Una vez activada esta ruta, el lactato producido por el músculo a partir de su reserva de glucógeno ingresa al hígado para sintetizar glucosa activando el ciclo de Cori. También van a ingresar otros sustratos gluconeogénicos como la alanina, la cual se obtiene de la proteólisis en el músculo, y los ácidos grasos libres y el glicerol, que se obtienen de la lipólisis en el tejido adiposo. Cabe destacar que si bien los ácidos grasos libres van a permitir la síntesis de glucosa, también van a estar generando una gran cantidad de acetil-CoA. Y es que el proceso de beta-oxidación da lugar a una alta cantidad de acetil-CoA, y además, los sustratos dentro del ciclo de Krebs, como el oxalacetato, ya se están utilizando como energía para alimentar la gluconeogénesis, por lo que el acetil-CoA no se va a poder unir al oxalacetato para poder generar ATP, y por ende, este acetil-CoA se va a acumular. Y entonces, todo este incremento de acetil-CoA dentro del hígado va a provocar que se formen cuerpos cetónicos, que a continuación se explicarán con más detalle. A continuación vamos a hablar de la cetogénesis. Primeramente, debemos de saber que la cetogénesis se lleva a cabo en las mitocondrias de los hepatocitos, específicamente en la matriz mitocondrial. Como hemos visto en anteriores videos del canal, los ácidos grasos pasan hacia la matriz mitocondrial con ayuda de la enzima conocida como carnitina palmitoiltransferasa 1. Ya que ha entrado este ácido graso activado, se someterá a la beta-oxidación, cuyos productos serán acetil-CoA, NADH y FADH2. ¿Cuántas de estas moléculas obtendremos? Esto depende de la longitud del ácido graso. El acetil-CoA dará lugar a la cetogénesis, para la cual se requerirá que dos moléculas de acetil-CoA se condensen para formar acetoacetil-CoA, por medio de la intervención de la enzima tiolasa. Nuevamente,
En la siguiente reacción se requerirá la condensación de otro acetil-CoA para la formación de beta-hidroxibeta-metilglutaril-CoA, o HMG-CoA, en la que participa la HMG-CoA sintetasa. Posteriormente, el HMG-CoA será procesado por la HMG-CoA liasa para formar acetoacetato. En esta reacción se libera un acetil-CoA. El acetoacetato es el primer cuerpo cetónico sintetizado, el cual puede ser trasladado al torrente sanguíneo para su uso energético, o, en el hígado mismo, se usa para formar beta-hidroxibutirato, por medio de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, que a su vez también es transportada a la sangre para su posterior uso como combustible. Así también se puede formar acetona que puede tener o no participación enzimática. Esta no tiene uso energético y puede ser liberada mediante el aliento o la orina. En resumen, los tres cuerpos cetónicos resultantes de la cetogénesis son acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, pero solo los dos primeros tienen la función de producción de energía. Y por último, los cuerpos cetónicos son hidrosolubles, por ende no requieren de ningún transporte especial a través del torrente sanguíneo. En los tejidos, los cuerpos cetónicos, mediante la cetólisis, formarán acetil-CoA para la producción de ATP. Entre los principales tejidos que usan esta ruta metabólica están el cerebro, corazón, músculo esquelético y riñón. Conclusión. A través de este video hemos adquirido una comprensión de los procesos mediante los cuales el cuerpo optimiza, regula y almacena diversas biomoléculas para lograr una eficiente obtención de energía. Es innegable que, sin estos mecanismos, la supervivencia del cuerpo sería imposible. Observamos que, a lo largo de la evolución biológica, hemos desarrollado la capacidad de utilizar diversas vías metabólicas adaptadas al tipo y cantidad de alimentos consumidos. A pesar de la enorme complejidad del organismo, solo a través de la investigación podemos obtener un conocimiento cada vez más profundo y preciso.